Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este taller de composición de canciones. Este es el quinto video que estamos presentando de esta serie y es el último con el que quiero cerrar con un tema muy importante para ustedes y para mí, para cualquier músico y compositor que esté empezando una carrera en esta bella industria de la música. Pues esta parte de lo que vamos a hablar hoy es fundamental y creo que pues la mayoría de las veces lo que sucede es que nos vamos metiendo en este universo de forma intuitiva y de forma autodidacta. Hoy día existen ya muchas escuelas donde se enseña esto de manera profesional. Antes no había tantas opciones. Cuando yo salí de la preparatoria y tenía que estudiar una carrera, no recuerdo que hubiera tantas opciones como las hay ahora para acercarse al mundo de la producción. Si querías ser productor, pues no había de otra más que a lo mejor estudiar una ingeniería en acústica en el Politécnico, por ejemplo, o no sé, o estudiar cosas relacionadas a la música y ponerte a trabajar directamente en estudios de grabación para aprender sobre los equipos y los procesos de producción. Hoy día pues hay muchas opciones para estudiar y además también tenemos una ventaja importantísima que antes pues no existía. Antes para grabar de una manera decente, pues era obligatorio tener acceso a un estudio de grabación profesional, lo cual pues sabemos lo sigue siendo, es un lujo, es una cosa un poco cara. Y bueno, hoy día tenemos la bendición de que la tecnología ha evolucionado al grado de que podemos grabar de manera, con un resultado pues prácticamente profesional, eh, con un smartphone, o sea, con bastante astucia y poniendo atención en los procesos y haciendo las cosas bien. Hoy día es posible grabar un disco incluso que tenga calidad profesional con un teléfono móvil. O sea, hoy no hay pretextos para no trabajar en esto. Mi primer consejo, bueno, es que como compositores se tomen en serio esta parte de la producción como algo que les conviene muchísimo, tener por lo menos acceso a lograr grabar sus propios demos o sus propias maquetas. Si logran desarrollarse al grado de poder grabar sus discos completos, pues qué mejor, ¿no? Porque se van a ahorrar un montón de dinero y se van a divertir muchísimo porque yo les puedo decir, a título personal, el trabajo en el estudio de grabación es lo que más disfruto. Hay músicos que disfrutan más el escenario y hay músicos que disfrutan distintas fases del proceso de la industria de la música. A mí particularmente me encanta la parte del estudio. Yo podría pasarme toda la vida metido en un estudio de grabación grabando cosas y bueno, pues les voy a platicar, les voy a dar un tutorial súper express de qué se necesita para tener una grabación de mediana calidad o de gran calidad para que ustedes puedan empezar a experimentar con sus propias grabaciones y cerrar este mini curso de composición de canciones con esta parte que a lo mejor pasa un poco desapercibida para muchos compositores y después andan batallando porque tienen que conseguir dinero que no contemplaban para poder grabar maquetas y eso pues termina siendo un gasto imprevisto que puede interrumpir una carrera de un compositor. Bueno, lo primero que vamos a definir es qué onda con el audio, qué pasa con el sonido, qué onda con el sonido y el audio. Lo que hay que entender es la diferencia. El sonido, pues el sonido es la cosa que existe en el espacio físico, que es lo que nuestros oídos reciben a través de sensores que tenemos en el cuerpo y que perciben estas ondas sonoras y las interpreta nuestro cerebro y escuchamos, ¿no? Ese es el sonido físico en la realidad. Pero se convierte en audio una vez que entra en un procesador pues, de sonido. Cuando lo que grabamos ya está capturado en un aparato tecnológico que nos permite manipularlo, en ese momento el sonido se convierte en audio. Y bueno, vamos a platicar rápidamente qué onda con ese proceso, porque eso es lo más importante de la producción. Vamos a platicar rápido de la estructura de una producción y cómo es que este proceso del que les hablo, de la conversión del sonido en audio para poderlo manipular, ¿qué onda? ¿Cómo es? Pues bueno,
Dividiendo la producción en sus pasos principales, bueno, son tres los principales, aunque hay más procesos en los extremos, ¿no? Pero vamos a partir de que ya tenemos canciones compuestas, ya tenemos una primera canción y entonces ahí tenemos ya con qué trabajar, ¿no? Eso tiene sus propios procesos de los que ya hablamos en clases anteriores para llegar a ese resultado final que es la canción. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tramo de este proceso, que es la producción. Como les digo, la producción se divide en tres momentos específicos, que es así tan sencillo como preproducción, producción y postproducción. Después de la postproducción todavía hay otros procesos por los que la música sigue avanzando hasta llegar al público, ¿no? Después de la postproducción, pues vendrá la promoción, viene, bueno, incluso antes de la promoción viene la grabación del disco no la grabación, eso es acá en la producción, más bien me refiero como a la multiplicación de lo que se grabó en estos tres procesos básicos, ¿no? Vamos a hablar de estos tres procesos: preproducción, producción y postproducción, para definirlos en términos muy elementales para ustedes y para no meternos así como en complejidades. En la primera parte, que es la preproducción, se refiere a la preparación de todo lo que se va a necesitar para grabar. Entonces, en esta fase podemos estar hablando de los arreglos. Si estamos trabajando con un productor, nos podemos juntar con este productor o esta productora y ponernos a escuchar las maquetas o las ideas de canciones que tenemos, y ahí se toman ciertas decisiones como de qué forma se va a grabar, se le hacen arreglos a la canción, incluso si en estas juntas con el productor se dan cuenta que a lo mejor la canción necesita unos ajustes o darle más vueltas a alguna sección, etcétera. Es en esta fase de la preproducción donde se toman estas decisiones de la mano de un productor, o si ustedes son sus propios productores, bueno, a lo mejor con los miembros de la banda o en su cabeza si están trabajando solos, como es mi caso. En la preproducción se toman estas decisiones, se revisan los materiales, se revisan las canciones y se toman decisiones de qué es lo que se va a hacer en la siguiente fase, que es la producción. Y lo más recomendable, o lo que a mí me han enseñado amigos productores de los que he aprendido un montón, y maestros cuando estuve estudiando un diplomado de producción, pues es tener una bitácora. Necesitan tener un cuadernito en el que vayan anotando pues todas las necesidades y las ideas que van teniendo, también para registrar lo que van a ir grabando cuando ya estén en la siguiente fase de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, la preproducción pues va a necesitar por lo menos canciones, o una canción al menos, y una bitácora para anotar todo lo que se vaya necesitando. Se toman decisiones también de cómo se va a grabar y, muy importante también, los dineros, el presupuesto. En esa bitácora también hay que llevar un registro de con cuánto dinero se cuenta y cómo se va a distribuir en los distintos momentos de la grabación de la música que estamos haciendo. Ya que tenemos la preproducción, donde ya se definió todo esto, se arreglaron las canciones, se definieron con qué instrumentos se iban a interpretar estas canciones, ya se consiguieron a lo mejor a los músicos que, si necesitan grabar a lo mejor un instrumento que ustedes no saben tocar, pues se comunican con un trompetista, algún violinista o algún músico que quiera colaborar, se llega a un acuerdo y ya tienen todo eso listo. Vamos a la siguiente fase, que es la producción. La producción básicamente se trata de la grabación como tal. La producción es traquear, así se le llaman en el mundo de la industria de la ingeniería de audio, le llaman el traqueo o el tracking a este proceso de la grabación. Se llama tracking porque es capturar la música instrumento por instrumento en un programa de edición de audio multipistas, ¿no? O sea, track pues es una pista de audio y por eso se llama traqueo, porque vamos a meter a los tracks de nuestro programa de edición de audio todas estas grabaciones. Aquí me voy a detener un poquito para explicarles qué onda con ese traqueo, cómo es que sucede. Y bueno, creo que esta va a ser la parte más sustanciosa de esta clase, porque vamos a platicar qué onda, como les decía al principio, cómo convertimos el sonido en audio para poderlo trabajar y producir nuestras canciones. El traqueo se llama así porque existen estos sistemas dentro de las computadoras o incluso ya de los smartphones, en donde podemos procesar nuestro sonido.
Y para hacer ese recorrido del sonido hacia adentro de las máquinas para poderlos manipular, pues hay un proceso de transducción o de conversión del sonido a información digital que va a entrar a nuestra computadora. Antiguamente se grababan en cinta, se utilizaban equipos que convertían el sonido en electricidad, y entonces los micrófonos capturaban ese sonido, lo metían a unas máquinas que trabajaban con voltaje, y entonces ese voltaje después se convertía en lo que se grababa en la cinta, quedaba como digamos impreso en la cinta, y eso era lo que después se convertía en la grabación, en los discos. Hoy día ya llevamos muchos años, varias décadas, que se trabaja de manera digital, y el proceso es que el sonido entra, se digitaliza y se manipula. ¿Cómo es este proceso? Bueno, les voy a enseñar aquí algunos equipos. Este es un micrófono básico para quienes están queriendo montar sus home studios para poderse grabar. Este es el mejor amigo de un home studio, es el famoso SM57. Es el micrófono elemental por excelencia para una producción. Este micrófono es un micrófono dinámico que registra el sonido a través de una pastilla que está aquí adentro, como las pastillas de las guitarras, parecida. Aquí adentro tiene una pastilla de esas, y entonces, como les comentaba, el sonido viene, el impulso sonoro, que es básicamente partículas de aire moviéndose, y entonces esta pastilla registra eso y lo convierte en voltaje. Existen distintos tipos de micrófono, como yo siempre les digo a mis amigos y a mis alumnos y a mis compañeros y a la gente con la que platico de esto, yo tengo un principio fundamental que siempre digo no es la flecha, es el indio. No hay pretextos para poder trabajar en una grabación, porque hoy día existen muchísimas opciones. Ahorita les estoy enseñando este 57, pero si tienen un smartphone, aquí también tiene un micrófono por donde ustedes hablan por teléfono. Ese micrófono ya tiene una calidad suficiente para producir de manera decente, o con los audífonos que incluyen esos teléfonos también. En este caso, estos audífonos tienen aquí su control de volumen, y aquí también funciona como micrófono. Ustedes pueden de verdad hacer un disco con una calidad bastante decente con este equipo, estos audífonos, este micrófono, y lo procesan aquí adentro. Pero bueno, les voy a mostrar algunos otros equipos que tengo aquí. Entonces estábamos con que el sonido entra al micrófono. Hay varios tipos de micrófono. Este es un micrófono dinámico. Existen otro tipo de micrófonos que es como este, que es un micrófono de condensador. Ahí contraluz se puede ver que tiene adentro, ese es el condensador, que es lo que registra el sonido, lo convierte en voltaje y lo manda a otro lugar. Existen distintos tipos de micrófonos. Tenemos un dinámico, un condensador. También existen micrófonos de listón o ribbons, que les llaman. Y bueno, hay muchísimos piezoeléctricos, pero para no meternos en muchos problemas, básicamente estos son los dos micrófonos principales que se usan en grabaciones: condensadores y dinámicos. Una recomendación: muchas veces van a lo mejor a pensar que con estos micrófonos, que tienen más sensibilidad y graban con una calidad más fina, digamos, ya la hicieron, y que teniendo uno de estos ya están del otro lado. Aguas, porque estos micrófonos, si no tienen un espacio acondicionado donde esté aislado acústicamente para que no entren los sonidos del exterior, va a capturar todo. O sea, estos micrófonos capturan si les rechinan las tripas de hambre cuando están grabando. O sea, que son micrófonos muy delicados, además son mucho más caros, y entonces piénsensela dos veces. Si están empezando a montar un estudio casero, yo les recomiendo que empiecen con un micrófono dinámico y el condensador lo reserven para un momento un poquito más adelante. Y bueno, el sonido entra al micrófono y después de ahí pasa a una interfaz de audio. Esta interfaz entra por aquí, ese voltaje que capturó el micrófono, y adentro de esto, este aparato está diseñado para convertir ese voltaje en información digital, en ceros y unos, para trabajarlo en la computadora. Aquí esta es una interfaz de 2 canales, tiene 2 entradas, que son de estas entradas multifunción que reciben entradas de cables de plug, cables XLR o también llamados Canon. Y acá tiene sus salidas, y también tiene puerto MIDI, que esto es muy importante, pero ya es otro tema en el que no nos vamos a meter ahorita. Tiene aquí su entrada para audífonos y sus perillas para controlar los niveles del máster, etc. En este aparato sucede ese proceso que es la conversión del voltaje
en formación digital. Entonces ya vimos que el sonido tuvo ya dos conversiones, ya pasó de ser sonido físico a voltaje a través del micrófono y luego a información digital en una interfaz. Esa interfaz envía la señal a un computador, a una computadora, en donde ustedes tienen lo que se conoce como DAW. Un DAW es un Digital Audio Workstation, o sea, una estación de trabajo de audio. Existen muchas opciones hoy en día. Antes, como que el estándar de los estudios era uno que se llama Pro Tools, pero hoy día la verdad es que hay muchísimas opciones. Está Cubase. Yo uso, por ejemplo, Logic Pro, que es el programa de Apple, que a mí me funciona súper bien. Existe Live de Ableton. Existen muchísimas opciones. Adobe también tiene el Audition. Pero básicamente todos funcionan de la misma manera. Tienen una interfaz. En la pantalla ustedes van a ver un espacio de trabajo donde hay pueden agregar ustedes distintos renglones, que son los tracks, para trabajar cada uno de estos instrumentos. Tienen básicamente dos vistas, que es la vista de los tracks y la vista de la mezcladora, en donde ustedes van ahí a mezclar. Mezclar no es otra cosa más que acomodar los sonidos en donde deben de ir, pero eso es en la siguiente fase. Ahorita todavía estamos en la fase de producción y pues básicamente lo que se hace en la fase de producción es eso, capturar el sonido a través de un micrófono, mandarlo por una interfaz hacia la computadora para poder tener la música capturada por pistas separadas para poder ir a la siguiente fase. En este proceso de producción, cuando estamos traqueando nuestras canciones, hay otros elementos que pueden intervenir. Hay preamps, por ejemplo, antes de pasar a una interfaz, si ya están en un proceso más detallado y con más dinero de por medio, van a poder tener preamplificadores que lo que hacen es que pueden calentar la señal o convertirla un poquito, darle algún color especial para que ese sonido sea más agradable o consigamos cierto tipo de efectos sonoros que estamos buscando en la producción. Pero básicamente eso es lo que sucede en la producción, es grabar nuestra música a los tracks. Después viene la siguiente fase, que es la postproducción. Esa es una fase bien interesante que también me gusta mucho, que básicamente consiste en dos trabajos principales. Uno es la mezcla y el otro es la masterización. ¿A qué se refieren estos dos momentos? La mezcla, pues básicamente es como en la cocina, o sea, la mezcla de los ingredientes, ¿no? El chef tiene el toque para saber si le falta sal o si le necesita poner más cilantro o si necesita ponerle pimienta, etcétera. Lo mismo pasa, aquí ustedes ya tienen capturadas sus pistas multitrack de todas las grabaciones. Pueden ser una sola pista o puede ser cientos de pistas. Hoy día los programas graban en una cantidad prácticamente infinita de pistas. Por ejemplo, los Beatles, que fueron pioneros en sistemas de grabación, trabajaron la mayor parte de su carrera con grabaciones de 4 pistas. Y en esas 4 pistas tenían que meter todo. Entonces usaban una pista para las bases, una pista para la guitarra principal y los arreglos orquestales, otra pista para las voces y otra pista era para efectos de sonido. Si escuchan, por ejemplo, el Sargento Pimienta separado por pistas, van a ver que en la primera pista está la batería, el bajo y las guitarras de ritmo. Luego en la siguiente pista está la guitarra principal y cuando la guitarra principal no suena, suenan las trompetas y los arreglos orquestales increíbles de George Martin. En la siguiente pista están todas las voces y en la siguiente pista aparecen sonidos de multitudes haciendo ruido, aplausos, diferentes efectos de sonido que ponen por ahí. Así que si quitamos esa pista de efectos, en realidad los Beatles trabajaban con 3 pistas: la base, los instrumentos principales y las voces. Así que si ellos hicieron esa magia con eso, no hay pretextos. Si nosotros tenemos miles de pistas para poder trabajar. En esta postproducción, pues implica mezclar las canciones. Lo que se hace ahí es que se procesan esos tracks, acomodándolos en el espectro estereofónico de nuestra cabeza. Lo va a interpretar de una forma como si el espacio lo pudiera percibir hacia alrededor de nosotros. Y entonces el ingeniero de mezcla lo que hace es agarrar esas pistas y acomodarlas tanto en el espacio estereofónico, o sea, moviéndolo hacia la izquierda o a la derecha, hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. ¿Esto cómo se hace? Se hace con distintos procesadores de efectos. Bueno, el left-right, el de izquierda-derecha, lo hace con el paneo. Pero lo demás, hacerlo que las cosas se sientan más lejos o que se sientan más arriba o más abajo,
tiene que ver con el volumen y tiene que ver con un efecto de sonido que se llama reverberancia, como que le va poniendo una especie como de eco que hace que las cosas se alejen. Y con esas tres, son como las tres dimensiones, son el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, con los procesos de manipulación del sonido, logra ir moviendo así, agarra la guitarra y la manda para acá, ¿no? Y entonces agarra el bombo y lo pone al centro y aquí abajo. Y agarra la tarola y la deja en el centro. Y la voz del cantante la pone hasta acá adelante. Y todo eso lo va logrando manipulando el sonido a través de efectos que vienen o vienen incluidos en los programas de edición, o puede hacerlo de manera externa, como por ejemplo algunos de ustedes tal vez conozcan los pedales de efectos para las guitarras. Por ahí a lo mejor un delay o alguna de estas cosas los pueden procesar desde afuera o dentro de los programas de edición de audio. Y entonces ahí el ingeniero de mezcla, que para mí es así el trabajo más rico de la parte de la producción de una grabación, es el que acomoda todo y lo pone de forma que cuando escuchemos nos sintamos como envueltos en esa, pues en toda esa canción. La mezcla sirve para que nosotros como espectadores estemos inmersos en la canción. Y bueno, el proceso de mezcla es ese, y después la masterización, que ya es una cosa más técnica, lo hacen ingenieros que están especializados en el manejo de ciertos equipos que modifican ya esa canción mezclada. Uno, para que tenga los niveles estándar de tanto de volumen como de ecualización. Y además pueden todavía imprimir un poquito de ahí de color, se le llama así como color o temperatura. Le pueden calentar un poquito la señal con algunos equipos de edición de sonido, algunos les llamamos fierros. Pueden ser compresores, ecualizadores que todavía manipulan un poquito ese sonido para dejarlo listo para salir al mercado, y además todavía colorearlo tantito para que suene mejor. Ahí ya vimos entonces las tres fases de este proceso de producción: preproducción, producción y postproducción. Ya después vienen otras fases de las que se encargan otras personas, o si somos músicos independientes, individuales, hacemos todo. Habrá que aprender a hacer también cómo se maquilan eso, si decidimos maquilar ya sea viniles, CDs, cassettes o lo que ustedes decidan, o simplemente preparar las pistas en archivo digital para subirlo a las plataformas de distribución, y luego vendrá la promoción y otras cosas, pero básicamente la producción es esta. Mis recomendaciones para ya terminar esta clase es que no se detengan por el equipo. El equipo no, como les dije, no es la flecha, es el indio. Más bien trabajen con esto, nutran mucho su creatividad. ¿Cómo se nutre la creatividad? Leyendo, yendo a exposiciones, viendo películas, escuchando un montón de música. Esa es la principal herramienta para un productor: escuchar muchísima música y analizarla. Hacer lo que mi maestro Carlos Lau llama escucha activa, o sea, sentarse por horas a escuchar y escuchar y escuchar y poner mucha atención cómo esos artistas acomodaron la canción en el espectro estereofónico para que nosotros disfrutemos de sus canciones de ciertas maneras. Entonces, para poder ser productores, pues lo principal es escuchar mucha música. No se detengan por el equipo, como les digo. Pueden grabar con un teléfono, pueden grabar con los micrófonos que vienen en sus audífonos, y ya si van teniendo mejores posibilidades de conseguir equipos, pues comprarse sus micrófonos. Yo les recomiendo que empiecen con un micrófono dinámico. Este es una muy buena opción. No es el único que existe. Cualquier productor que conozcan les va a decir que esta es la herramienta principal que un productor debe tener, un 57. Pero existen otros. Por ejemplo, este es un SM7B, que es como el primo grande del 57. Básicamente son lo mismo, solo que pues tiene un poquito de mejor calidad. Lo que les comentaba hace rato del condensador, este micrófono captura todo muy, muy detalladamente. Entonces, si están grabando en un lugar que no está acondicionado y pasa la de los fierros viejos, lo va a capturar. Este micrófono está diseñado de forma que no captura mucho de lo que hay alrededor. Más bien captura solo lo que está directamente sonando en su pastilla que está aquí adentro. Ahí la pueden ver. Esa pastilla que está aquí es igual o muy parecida a la del 57. Y yo les recomiendo que consigan un micrófono como estos o un 57, porque son micrófonos que, como son dinámicos y no tienen esta capacidad de captar el sonido tan lejano, les va a servir mucho si graban en sus casas, en su recámara. También van a necesitar unos audífonos, pero no se casen con la idea de que tienen que ser profesionales. Pueden ser unos audífonos de estos de bolita.
No van a tener tanto control, eso sí. Van a tener que ingeniárselas para a la hora de estar mezclando, poder comparar el sonido en distintos lugares. Este tipo de audífonos sí están diseñados de manera neutra, digamos, están como en flat, para poder escuchar y tener una referencia real de cómo está el sonido adentro del procesador. Y bueno, pues básicamente es eso. Disfruté mucho de darles estas pequeñas clases de canciones, de composición de canciones y ahora también de cómo grabarlas. No se detengan a esperar a que los equipos lleguen o a poder ser millonarios para comprarse un estudio de grabación. Trabajen, compongan un montón, traten de componer lo más continuamente posible y graben sus canciones por su cuenta para que aprendan a manipular esas grabaciones y vayan descubriendo su propio estilo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien y que tengan mucho éxito con su carrera.